Dios le bendiga a todos los hermanos. Hoy es el día 5 de septiembre del año 2021, como Día del Señor. Vamos a compartir la palabra del Señor. El texto de hoy, la Biblia, Hechos capítulo 27, versículo 20 al 25, sobre el tema tormentas. Cuentan que un día un campesino le pidió a Dios le permitiera mandar sobre la naturaleza para que, según él, le rindieran mejor sus cosechas. Y Dios se lo concedió. Entonces, cuando el campesino quería lluvia ligera, así sucedía. Cuando pedía sol, este brillaba en su esplendor. Si necesitaba más agua, llovía más regularmente, y etc. Pero cuando llegó el tiempo de la cosecha, su sorpresa y estupor fueron grandes, porque resultó un total fracaso. Desconcertado y medio molesto, le preguntó a Dios por qué salió así la cosecha, si él había puesto los climas que creyó convenientes. Pero Dios le contestó: tú pediste lo que quisiste, mas no lo que de verdad convenía. Nunca pediste tormentas, y estas son muy necesarias para limpiar la siembra, ayunturas, aves y animales que la consuman, y purificarla de plagas que la destruyan. Hermanos, así nos pasa. Queremos que nuestra vida sea puro amor y dulzura, nada de problemas. El optimista no es aquel que no ve las dificultades, sino aquel que no se asusta ante ellas, no se echa para atrás. Por eso podemos afirmar que las dificultades son ventajas. Las dificultades maduran a las personas, las hacen crecer. Por eso hace falta una verdadera tormenta en la vida de una persona para hacerla comprender cuánto se ha preocupado por tonterías, por churrascos pasajeros. Hermanos, lo importante no es huir de las tormentas, sino tener fe y confianza en que pronto pasará algo bueno en nuestras vidas. Amén, ¿verdad? Al ver el texto de hoy, el capítulo 27, ya Pablo ahora es un prisionero que está en un barco ya y va rumbo a Roma, la última parada de su vida terrenal. Sin embargo, las pruebas no han terminado. Nos recuerda que en la vida hay días hermosos, llenos de luz y una brisa calmada. Pero también hay días llenos de lugares donde una tormenta repetida pudiera cambiar la tranquilidad de la vida y luego crear un estado de zozobra con el que se roba la paz. Y le pregunto, ¿cómo reaccionaría usted al saber que el barco en el que navega se le ha notificado que va rumbo a la boca de una tormenta? ¿Cómo reaccionó Pablo? Como siempre lo hizo. Ahora bien,
en el barco como un prisionero, pero pronto siendo el capitán de la nave. Así que mientras los presos estaban paralizados de pánico, algunos dispuestos a huir por la tormenta, Pablo les invita a calmarse, a comer y tener buen ánimo. Pablo estaba seguro en el barco porque sabía que el Señor estaba con él. Hay muchas formas de enfrentar las tormentas. La tecnología moderna, como ese tiempo de donde cae mucha lluvia, tormenta, huracanes, a qué hora y cuándo. La tecnología moderna nos ayuda para no tomar riesgos innecesarios para enfrentar una tormenta, si hemos sido avisados. Pero hay otras tormentas que no avisan. Eso es lo que es el problema. No avisan. Y si no estamos preparados, cuando vienen, nos pueden afectar enormemente. Entonces, ¿qué debemos saber cuando hay una tormenta repentina? Mire aquí, primeramente algunas tormentas ya han sido advertidas. Mire aquí versículo 9 al 10 primeramente. Aquí dice que pasado ya el ayuno. Según Zacarías 7:3, dice que cuando ayunasteis y llorasteis en el mes de quinto. Bueno, hay calendario de Israel. Pasado ya el ayuno. Como ya había tenido lugar el ayuno en el día de la expiación, a finales de septiembre o comienzos de octubre, cualquier viaje adicional acarrearía muchos peligros, como en el invierno no debe viajarse. El viaje por mar abierto era peligroso entre mediados de septiembre y mediados de noviembre. Casi nadie viajaba en el invierno. La advertencia de Pablo, por eso fue muy clara. Como hombre y profeta de Dios algo, ya le decía que aquel viaje estaría acompañado de fuertes tempestades. Al ver el versículo 10, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y pérdidas. No solo el cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Versículo 11, en este pasaje se puede ver cómo en ocasiones los hombres le dan más crédito a la supuesta sabiduría del mundo que a los hombres que tienen una relación con Dios. Por eso aquí versículo 11, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Hermanos, las tormentas tienen muchas orígenes y siempre vienen cuando los hombres están más confiados. Cuando se levantó la tempestad en el barco donde iba Jonás, se debió a que él no oyó a Dios. Pero también es cierto que algunas veces una tormenta se levanta cuando el mar está sereno, como versículo y texto 13, y dice que soplando una brisa del sur. Este fue el caso de los discípulos al cruzar el mar. Allí el Señor demostró su poder. Hay tempestades que vendrán en el momento más inoportuno, cuando menos la esperamos.
Esto es lo que está sucediendo ahora. Nadie estaba esperando ese tiempo de pandemia, coronavirus. El mundo parecía vivir en una gran bonanza, como si nadie pudiera pasar. Pero ahora todo el mundo, una gran tormenta ha tocado la embarcación de nuestras vidas y nuestro barco está colapsando. Mire versículo 22 al 23. Hay tormentas que obligan a soltarlo todo. Cuando el barco queda sin nada y la deriva, solo quedamos al amparo del Altísimo. Esto lo supo Pablo y nos deja esta verdad. Por eso mire, según versículo 20 al 23, podemos tener confianza en la tormenta. La percepción que uno tiene de este pasaje es que hay 275 personas. Bueno, con Pablo entonces 276. Entonces 275 personas atemorizadas. Eso imagino, y es el tamaño de barco, casi 300 personas. El huir de las olas, el ataque inclemente del viento junto con mucha lluvia. Entonces oyen gritos y se ve una ansiedad continua. Pero allí está un hombre sereno, con una gran paz en la tormenta. Allí está un creyente que conoce al Dios de las tormentas. Por lo tanto, él sabe que no están solos. Ese hombre ya había echado una de sus poderosas anclas en el mar, la de la comunión con su Señor. Mira aquí versículo 25, dando un buen ánimo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Una tormenta repetida es la más grande prueba para saber cuál es el tamaño de nuestra fe en Dios. Se ha dado cuenta que ni el capitán del barco, ni los que dirigían las velas, ni el centurión pudieron animar aquella congregación llena de pánico. No vemos en los demás tripulantes que algunos de ellos clamaran a algún Dios, pero el Dios de Pablo. Mira qué versículo a quien habla y él responde. Es aquel en quien se puede confiar. Y es que la situación era tan angustiante que tenían, dice que versículo 33, 14 días sin comer. Podemos imaginar ese ambiente, ese momento. ¿Sí? Estaban encerrados por una tormenta que los tenían paralizados. Hermanos, hay pruebas que nos quitan el apetito y lo que más pensamos es que lo peor va a suceder mientras avanzamos en medio de la tormenta. Hermanos, solo la confianza en Dios trae paz en la tormenta. Solo la confianza absoluta, la confianza en Dios. Mire, algunas tormentas golpean el barco, pero no la vida. Es importante. Viendo versículo 31, en realidad el texto no leemos, pero aquí más adelante 31, cuando los marineros pretendían abandonar el barco, Pablo salió al encuentro con estas palabras: si estos no permanecen en la nave,
vosotros no podéis salvarnos. Pablo, como el nuevo capitán del barco, ahora ha dado un golpe de autoridad. Él sabe de la importancia de permanecer juntos en el barco para ser salvos. Siempre que nos golpea una tormenta, la reacción humana es querer huir del momento por la desesperación. El asunto es que no podemos abandonar lo que Dios ha comenzado. La tendencia de muchos creyentes es huir ante el primer problema. La tormenta continuará hasta que se disminuye su frío. Pero Dios nos llevará hasta la orilla de la salvación. Eso es muy importante. Dios nos llevará. Mira aquí el texto, cómo termina, versículo 44, capítulo 27. Dios nos llevará hasta la orilla de la salvación, A Lucas, él escribió el libro de Hechos, a Lucas. No se le escapó ningún detalle de este naufragio. Ningún tripulante, como lo había dicho a Pablo, se perdió. Al final, y aunque el barco fue golpeado por la tormenta, cualquier parte de su estructura sirvió para la salvación de todos. Era necesario permanecer juntos para ser salvos. Pablo había dado una contundente y advertencia. Aquí versículo 31. Dios hizo la provisión de la salvación en la persona de su Hijo Cristo. Mire, hoy como el tema de las tormentas, para mí es muy importante. El Señor, como último punto, el Señor está a bordo cuando llega la tormenta. No estamos solos. El Señor está a bordo cuando llega la tormenta. Mire aquí versículo 23. El ángel de Dios en el barco. Lucas nos dice que el total de la tripulación de navega hacia el ojo de huracán era de 276 personas. Como viendo versículo 37, él mencionó, dice que 276 personas. Pero la verdad es que nadie, sino solo Pablo, sabía del tripulante 277. Uno más, cuyo nombre era el ángel de Dios. ¿Y quién era este nuevo integrante? Pues nada menos que el Señor Jesucristo. Gracias a Dios. Pablo les dice que la noche anterior tuvo una reunión con él y que una vez más le había ratificado que ninguno de ellos moriría. ¡Qué alivio! Es este tipo de noticias. Cuando el Señor está presente en el barco, podrán haber pérdidas materiales, pero jamás habrá pérdidas espirituales. La sabiduría humana les había llevado a esta condición, pero ahora el ángel de Dios le dice: no temas, no temas. Esta es la palabra más importante que podemos escuchar cuando nos encontramos en alguna tormenta. No temas, estoy aquí contigo, no temas. Cuando Pablo estuvo en Jerusalén, este mismo ángel del Dios le había dicho también que no temiera. Pues así como había testificado en Jerusalén, era necesario que también lo hiciera en Roma. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado de la tormenta?
que el Señor cumplirá su propósito. Su propósito. Mire, viendo hoy versículo 20, uno de los textos más tristes de la Biblia aparece en esta historia. Yo voy a leer el versículo 20: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Acaso no tiene una similitud este texto con lo que está pasando ahora mismo en el mundo? ¿No es cierto que ahora mismo estamos en una oscuridad abrumadora, deseando que llegue el día? ¿Qué hace aparecido, hermano, cuando las estrellas se desvanecen de su noche y cuando no aparece el sol de sus días? Pero la buena noticia, gracias a Dios, la buena noticia de esa tormenta repetida es que pasará pronto, pasará pronto. Si bien es cierto que ahora estamos en medio del ojo de la tormenta, no sabemos. Y esa situación, en medio de un huracán llamado, ese tiempo de pandemia, que está haciendo estragos, también es cierto que con nosotros está el ángel del Señor, de quien somos y a quien servimos mientras hacemos esta travesía. Terminamos, hermanos, hoy el mensaje, el día 5 de septiembre, el tema de tormentas. Así que esta tormenta pasará pronto. Está por llegar la mañana gloriosa y la vista de la tierra para estar a salvos. Es hora de, hermanos, confiar. Es hora de confiar en el capitán que navega con nosotros en medio de cualquier tormenta. Amén, ¿verdad? Dios le bendiga.